Siguiendo con los conceptos 4R del manejo de nutrientes, los 4 requisitos, vamos a hacer referencia a algunos conceptos que hacen a lo que es el momento correcto de aplicación de nutrientes y fertilizantes. Recordamos, como siempre, que todos estos requisitos se basan en principios científicos y que el primer punto es que cuando hablamos de momento, consideremos también lo que hace a los otros 3 requisitos, que son fuente, dosis y forma de aplicación. Y en particular, cuando hablamos de momento, nos interesan los 2 conceptos siguientes, o los 2 principios siguientes, que son evaluar el momento de toma de nutrientes por parte del cultivo y evaluar la dinámica de suministro de nutrientes por parte del suelo. Cuando hablamos de la dinámica de absorción de nutrientes de los cultivos, disponemos en general de información como la que muestran estas 3 figuras, que están mostrando la absorción de nitrógeno, fósforo y azufre para el cultivo de maíz. Como podemos ver en general y para cualquiera de esos 3 nutrientes, las tasas de absorción son muy bajas al principio, tienen un periodo de crecimiento muy rápido, allá hacia finales de periodos vegetativos y hacia comienzos de periodos reproductivos, para después disminuir hacia el final del periodo reproductivo y obviamente hacia el momento de cosecha. Es importante saber entonces cuándo los cultivos requieren los nutrientes y también es importante, decíamos, saber cuándo el suelo puede suministrar esos nutrientes. Para eso tenemos que conocer cuál es la dinámica de cada nutriente en particular en el suelo. Y así cuando hablamos de nitrógeno vamos a mirar más los aspectos que hacen a las transformaciones de mineralización e inmovilización, de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico. Y cuando hablamos, por ejemplo, de fósforo, vamos a hablar de los principios de adsorción, desorción o fijación y liberación de ese nutriente desde las fases sólidas del suelo. Es importante entonces que recordando lo que hace a la dinámica de nutrientes del suelo, también sepamos cuáles son los mecanismos de pérdida de esos nutrientes del suelo. Entonces vamos a hablar de pérdidas de lavado, desnutrificación y volatilización para el caso de nitrógeno y probablemente de pérdidas por escurrimiento, es decir, de movimiento superficial para el caso del nutriente fósforo. Un tercer aspecto que es casi esencial en cuanto de la decisión del momento de fertilización es la logística de las operaciones en el campo. Las decisiones que tomemos en el momento de aplicación deben ser prácticas y deben responder un poco al manejo general del establecimiento, es decir, decidimos aplicar cuando realmente podemos desde el punto de vista de la logística. Un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, lo que vemos con aplicaciones anticipadas de fósforo, que nos permiten entrar a aplicar el nutriente en los momentos en los cuales la necesidad o la oportunidad de la labor es mayor. 2 ejemplos simplemente de a qué nos referimos cuando hablamos de momento de aplicación de nutrientes en particular. El primero es el que nos muestra esta figura que está mostrándonos resultados del momento de aplicación de nitrógeno al cultivo de trigo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aplicaciones hechas a la siembra o hechas al macollaje. Y lo que nos está mostrando es que en la mayoría de los casos, en 6 de estos 10 ensayos, la barra gris que muestra los resultados de la aplicación al macollaje superó en forma significativa a la barra más clara, que es la aplicación de nitrógeno a la siembra. Entonces, la situación de trigo en el sudeste de Buenos Aires nos muestra una ventaja de la aplicación al macollaje. Fíjense la especificidad de este tipo de respuestas, porque sabemos que en las zonas más secas durante el ciclo de cultivo de trigo, como es el resto de la región triguera argentina, en general las aplicaciones de nitrógeno a la siembra superan a la aplicación de nitrógeno al macollaje. Y un segundo ejemplo de interés es lo que hace a las nuevas tecnologías de la agricultura de precisión. Todo lo que hace al manejo de sensores activos, sensores remotos activos que nos permiten saber cuál es la biomasa del cultivo y la intensidad de ese color verde, se relacionan con el estatus nitrogenado del cultivo, de manera tal de que podemos ir corrigiendo lo que va a necesitar el cultivo a medida que vamos avanzando con este sensor sobre el campo, y ese sensor, a través de los algoritmos, le puede indicar qué es lo que se debe aplicar de dosis en un momento aún adecuado para que el cultivo satisfaga sus necesidades nutricionales, en este caso en particular de nitrógeno.